Buenos días, mi nombre es Alexandra Sarabia Tafur y el día de hoy les voy a hablar sobre las estrategias didácticas. Como primer punto tenemos el método de proyectos. ¿Qué es el método de proyectos? Es una estrategia didáctica que implica que los estudiantes desarrollen aprendizajes mediante la realización de un proyecto, esto orientado básicamente a solucionar una problemática en concreto. A lo largo de todo este proceso, los alumnos planifican, llevan a cabo y evalúan diversas acciones con el único propósito de dar respuesta a dicha solución. Esta metodología busca que los estudiantes se enfrenten contextos reales donde puedan aplicar sus conocimientos y a su vez generar propuestas de mejoras en sus entornos comunitarios. Sus características, como primer característica, tenemos que sea centrado en situaciones y problemáticas reales. La segunda característica es que promueve el trabajo colaborativo y autónomo. Esto permite a los estudiantes buscar información para resolver problemas. La tercera característica integra conocimientos, habilidades y valores. En este punto se dice que es una estrategia que favorece en el estudiante el desarrollo de capacidades para trabajar en equipo, priorizando la cooperación por encima de la competencia, ya que el éxito del proyecto depende en gran medida de la colaboración y la interdependencia entre los participantes. Las fases. Como primer fase tenemos el diagnóstico, la cual es identificar el problema o el tema. En esta primera fase, o ya sea, también lo podemos llamar punto de partida, esta es la creación del proyecto. Esto consiste en reconocer la problemática que se desea tratar. Esta debe estar relacionada con situaciones actuales y a su vez alinearse con competencias a desarrollar, ya sea en la asignatura correspondiente o en el módulo correspondiente. La segunda fase es la planificación, la cual se encarga de organizar participativa del proyecto. Es la organización participativa del proyecto. En esta etapa se contemplan dos aspectos fundamentales: la organización del propio proyecto y la planificación desde el punto pedagógico. La tercera fase es la ejecución. Esta consiste en llevar a cabo, ¿no?, en la realización de las actividades planificadas por todos los estudiantes con apoyo y medición constante del docente. Es la fase en la que los estudiantes ponen en juego todos los recursos para solucionar un problema real, realizando diversas actividades, tales como planificación, investigación, construcción, presentación. Por ejemplo, en la planeación, ¿no?, se hace la elaboración de un trabajo. Aquí recepcionan propuestas. En la investigación, como su nombre mismo dice, se investiga mediante documentación, quizá revisando documentación o realizando experimentos. En la construcción se encarga de construir, diseñar, fabricar el proyecto. Y por último, que sería la presentación, aquí muestra su trabajo ya realizado. La otra fase que tenemos es la evaluación. Valoración del proyecto, aprendizajes y resultados. La evaluación debe facilitar la valoración tanto de los avances como las dificultades encontradas en cada etapa del proyecto. Esta va de la mano siempre en función del objetivo planteado. La evaluación debe centrarse en medir aprendizajes logrados por todos los estudiantes, considerando todos los saberes adquiridos como el desarrollo de las competencias establecidas para el curso. Asimismo, es fundamental que los alumnos sepan claramente cuáles son las expectativas respecto al producto final del proyecto y los resultados de su aprendizaje. El rol del docente. ¿Qué rol cumple el docente en este método de proyectos?
El rol del docente es muy importante, ya que realiza un seguimiento continuo del trabajo de los estudiantes. O sea, el docente llega a ser nuestra guía, nuestro orientador y evaluador continuo, de manera proporcionando apoyo y retroalimentación constante. Finalmente, los estudiantes deben contar con oportunidades para realizar una autoevaluación, evaluar a sus compañeros, incluso hacerse una coevaluación. Y si se puede, quizás evaluar al docente o el tutor encargado de supervisar dicho proyecto. En el segundo punto es el estudio de caso. ¿Qué es el estudio de caso? El estudio de caso es una estrategia didáctica, es una técnica de enseñanza que se utiliza en situaciones reales o simuladas para que los estudiantes analicen, reflexionen y propongan soluciones. Básicamente consiste en presentar un caso, puede ser una historia, un problema, un conflicto o una situación en práctica que los alumnos deben estudiar, discutir y resolver aplicando lo que han aprendido. Sus características del estudio de caso. La primera característica, presenta hechos concretos sin solución predeterminada. En este caso se muestra una situación basada en hechos reales, pero que no da respuesta correcta. Los estudiantes deben analizar la información y construir su propia solución o interpretación. Por ejemplo, en una clase de administración se presenta el caso de una pequeña empresa familiar que enfrenta una caída en sus ventas, por ejemplo. Llegaron a la ciudad una cadena comercial súper grande, o sea, la competencia, por así decirlo. Entonces, la problemática es esto. Los alumnos deben discutir qué estrategias pueden implementar la empresa para poder competir con esta cadena de supermercados o reducir precios, puede ser cambiar su línea de productos, alinearse con otros negocios locales. Eso quiere decir que hay varias respuestas, o sea, no hay una única respuesta válida, se valoran las justificaciones. La segunda característica es fomenta el pensamiento crítico y el trabajo en grupo. Se busca que los estudiantes analicen el caso desde diferentes perspectivas, debatan entre ellos, discutan y lleguen a conclusiones fundamentales de manera colectiva. Por ejemplo, en una clase de biología se presenta un caso donde un pueblo rechaza la instalación de un laboratorio por miedo a la contaminación. Los alumnos en grupo deben analizar los riesgos y beneficios reales, considerar el punto de vista de la empresa, el gobierno y la comunidad y proponer soluciones. Aquí el objetivo es aprender a escuchar diferentes posturas, contrastar evidencias y argumentar propuestas. La tercera característica es contextualiza el aprendizaje en situaciones reales. El caso se ubica en contextos similares, ya que a los estudiantes se podrían encontrar fuera del aula haciendo algo más significativo que el aprendizaje. Por ejemplo, en una clase de educación se analiza el caso de un maestro que tiene un grupo de alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. Unos tienen desarrollado lo visual, otros tienen más desarrollado lo auditivo, etc. Ahora pasamos a las fases del estudio de caso. Como primer fase tenemos la fase preliminar. Esta es la presentación del caso. Aquí se expone a los estudiantes de caso brindando todos los datos necesarios. Se puede hacer a través de un relato, de un video o de un artículo, o quizá también de una simulación. En la fase eclosiva, en ese punto se dan opiniones iniciales espontáneas.
¿Qué pasa aquí? Los estudiantes reaccionan de forma inmediata y sin mucho filtro, dando su primera impresión del juicio o del caso. Seguimos con la siguiente fase, que es el análisis. El análisis. ¿Qué pasa en este punto? Es la revisión objetiva y estructurada del caso. Aquí se hace un análisis más frío y ordenado. Por ejemplo, haciéndose una serie de preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Qué conflictos éticos existen? ¿Qué faltan? ¿Qué alternativas hay? Etcétera. Por ejemplo, ¿no? Los estudiantes identifican actores, que puede ser el ingeniero, la empresa, los futuros habitantes del edificio, etc. El conflicto puede ser los intereses económicos versus la seguridad pública, por ejemplo. Las alternativas. Las alternativas tenemos, pues, denunciar, proponer una auditoría externa, sugerir reparaciones discretas, entre otras cosas. La última fase, la fase de conceptualización, generación de principios aplicables en situaciones similares. En esta fase, después del análisis, los estudiantes formulan principios generales que podrían usarse en casos parecidos. Por ejemplo, la seguridad pública debe prevalecer sobre el beneficio económico. Los profesionales tienen la responsabilidad ética ante la sociedad. Es importante tener canales seguros de denuncias en las empresas. Así los alumnos no solo resuelven un caso, sino que llevan reglas de actuación para su propia vida profesional. Por último, la evaluación. En la evaluación existe la participación, el análisis, propuestas, autoevaluación y coevaluación. ¿Qué pasa aquí? Se evalúa el proceso de aprendizaje, quién participó activamente, se hizo un análisis profundo, las situaciones propuestas fueron viables, cómo se evaluó a sí mismo cada estudiante, se hizo su propia autoevaluación y cómo aplicó la coevaluación a sus compañeros. El tercer punto tenemos que es el aprendizaje basado en problemas ABP. El aprendizaje basado en ABP es una estrategia didáctica donde el aprendizaje ocurre a partir de la resolución de un problema real o simulado. Es decir, el problema no solo es un ejemplo para aplicar a los que ya saben, sino el punto de partida para que ellos descubran lo que necesitan aprender. Como características, puse que el trabajo activo y colaborativo. ¿Qué quiere decir? El aprendizaje se basa en la participación constante de los estudiantes. Son quienes deben actuar de forma proactiva en la construcción de su conocimiento. Asimismo, realizar la colaboración entre compañeros, favorecer el intercambio de ideas y el trabajo en equipo. Ya se estaría haciendo el trabajo colaborativo. La siguiente característica, los problemas significativos diseñados por el docente. El profesor crea situaciones, ya sea problemáticas reales o simuladas, que resultan relevantes para los intereses de los estudiantes. Estos problemas desafían a los alumnos para aplicar sus conocimientos de forma integrada y creativa. Y la última característica, fomenta autonomía y pensamiento crítico. Quiere decir que los estudiantes son alentados a tomar decisiones, gestionar su propio aprendizaje y evaluar distintas alternativas antes de llegar a conclusiones. Se busca que cuestionen y analicen sus propias soluciones fundamentales. Ahora, pasamos a las fases de aprendizajes basados en problemas ABP. Las fases. La primera fase es la presentación del problema. El docente plantea una situación problemática, compleja y relevante que despierta el interés y la curiosidad de los alumnos.
Este problema tiene que ser lo suficientemente abierto como para permitir múltiples enfoques y fomentar un debate entre todos los estudiantes. La segunda fase es la identificación de necesidades de aprendizaje. Aquí en este punto, los estudiantes analizan el problema para determinar qué información conocen, qué conceptos o habilidades necesitan aprender o reforzar para poder resolverlo. Aquí se fomenta la formulación de preguntas claves y la definición de objetivos de aprendizaje. Ahora, pasamos a la búsqueda de información. Es la siguiente fase. En esta fase, los alumnos, de manera autónoma o guiada, buscan fuentes confiables, ya sea libros, artículos científicos, entrevistas, internet, etc. Todo esto que le proporcionen la información necesaria para comprender y abordar el problema. También puede realizar experimentos o quizá hasta investigaciones de campo. Y por último está la propuesta de solución y evaluación. En esta última fase se basa en la información recopilada. Los estudiantes elaboran una propuesta concreta para resolver el problema planteado. Además, se lleva a cabo una autoevaluación crítica del proceso y del producto final. La solución, haciéndose unos interrogantes. ¿La solución es viable? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Por qué existen otras alternativas? Pasamos a método de preguntas. ¿Qué es el método de preguntas? Es una estrategia didáctica que consiste en usar preguntas orales o escritas de manera intencionada para guiar, para estimular, profundizar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes. No solo se trata de preguntar por preguntar, sino de diseñar preguntas que inviten a pensar, analizar, reflexionar y construir conocimiento. Sus características, tenemos 3 características. La primera, facilita el análisis y la síntesis de información. En esta primera característica, el uso estratégico de preguntas va a llevar a los estudiantes a descomponer conceptos complejos en partes más sencillas. O sea, esto ya es un análisis. Y luego reorganizar esa información para construir nuevas ideas o conclusiones. Esto ya llega a ser la síntesis. Ahora, la segunda característica, favorece la autoevaluación. Las preguntas no solo son formuladas por el docente, también puede ser planteada a los estudiantes para que reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. Esto ayuda a que identifiquen sus fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Y por último está la otra característica, que es estimula la curiosidad y el diálogo. Al generar preguntas abiertas, se despierta el interés por saber más, motivando a los estudiantes a investigar, debatir y compartir ideas. Las preguntas sirven como puente para que todos los alumnos se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje. Por ejemplo, en una discusión sobre los avances tecnológicos, el profesor pregunta, ¿cómo crees que la inteligencia artificial, ¿no?, cambiaría la manera en que trabajamos en los próximos 20 años? En la aplicación se emplea durante todas las fases de aprendizajes. Este método es el método extremadamente versátil y puede utilizarse en todas las fases del aprendizaje, ya sea como estrategia principal o como complemento en diversas metodologías. Se da al inicio, durante el desarrollo y el cierre, para consolidar aprendizajes y a su vez promover la reflexión crítica. Pasamos a mapas mentales. Ya es el penúltimo punto. En mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Son herramientas gráficas que representan ideas
conceptos o información de forma visual, organizándolos de manera jerárquica alrededor de un tema central. Aquí se utiliza palabras claves, imágenes, colores, conexiones para todo esto para facilitar la comprensión y la memorización y la creatividad del estudiante o de la persona que está haciendo el proyecto. Las características. También cuenta con 3 características. El primero es uso de imágenes, colores y palabras claves. Aquí, como ya lo mencionan, ¿no? Las imágenes ayudan a representar conceptos complejos de manera intuitiva. Los colores diferencian ideas y ramas. En la segunda característica, que está a estimular la creatividad y el pensamiento visual. Aquí, al trabajar de manera visual, se activan áreas del cerebro relacionados con la imaginación. Todo esto potencia el pensamiento innovador de cada persona. Y el tercero, que facilita la memorización y la organización de ideas. Al estructurar la información de manera jerárquica y visual, el mapa mental favorece la retención y el recuerdo de los conceptos más relevantes. Además, permite organizar la información de forma lógica y coherente, agrupando datos similares, mostrando claramente las relaciones entre ellos. Su aplicación de los mapas mentales son herramientas muy versátiles que pueden aplicarse en diferentes fases del proceso de aprendizaje. Especialmente se da en los análisis, como por ejemplo, ¿no? Analizar los elementos de un ecosistema dividiéndolo en flora, fauna, clima y geografía. Pasamos al último punto, que es la lectura dirigida. La lectura dirigida es una estrategia didáctica que consiste en guiar intencionadamente a los estudiantes durante todo el proceso de lectura, ayudándolos a construir significado, mejorar la comprensión lectora y asimismo desarrollar habilidades de análisis crítico. Sus características, cuenta con 3 características. La primera, mejora de comprensión lectora y el pensamiento crítico. La lectura no solo se limita a los estudiantes para que ellos descifren palabras o frases, sino que se les invita a interpretar el contenido, a analizar los mensajes implícitos y a su vez cuestionar las ideas planteadas. La segunda característica, promueve la reflexión sobre el contenido. Durante y después de la lectura, se alienta a los estudiantes a pensar más allá de lo leído, relacionado el contenido con sus propias experiencias, con otros textos o contextos actuales. Y por último tenemos, integra el saber conocer con el saber hacer. En este punto, la lectura no solo apunta a adquirir conocimientos teóricos, o sea, saber conocer, sino que busca conectar esos saberes con acciones concretas, con saber hacer. De esta forma, el alumno no solo comprende conceptos, sino que también puede aplicarlos, analizarlos y discutirlos para transformar su entorno. Y eso sería todo. Gracias.